Reciban un saludo. Lo que vamos a hacer hoy es explicar lo que se diseñará como el programa CNC para práctica en fresadora. Tenemos un diseño aquí y se trata de unas líneas sobre una materia prima que es un rectángulo. Y lo primero que vamos a hacer pues es que vamos a instalar lo que es una biblioteca de herramientas y también vamos a buscar lo que sería el postprocesador para nuestra máquina, que es una BF2SS, nuestro modelo de máquina. Entonces tenemos que buscar un postprocesador en la biblioteca de postprocesadores de Autodesk, el más adecuado, y con ello pues vamos a trabajar. Entonces tenemos que hacer primero estos dos pasos. Para el paso de la instalación o la descarga de los postprocesadores y de la biblioteca de herramientas, lo que vamos a hacer es irnos a su sitio, a su Teams. Ya en el Teams, lo que vamos a hacer es irnos a la unidad 5. Tal como lo habíamos platicado en clase, nos vamos a la unidad 5 en la parte de apuntes. Aquí tenemos una carpeta que se llama postprocesadores y herramientas. Entonces, nos vamos aquí y lo que vamos a descargar es ahora la biblioteca de herramientas, la que dice BF2 de noviembre 24, y el postprocesador, este de acá arriba es el postprocesador y el que dice .tools es la biblioteca de herramientas. Entonces son los dos archivos que vamos a utilizar. Para el paso de la instalación de la biblioteca de herramientas, nos vamos a ir a la ventana donde se encuentran las acciones. Para ello tenemos que estar en el módulo de manufactura. Acuérdense que hay varios módulos. Tenemos nuestro diseño en el módulo de manufactura y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a, primero vamos a cargar la biblioteca de herramientas, entonces es aquí en administrar y le decimos que vamos a administrar una biblioteca de herramientas. Les recuerdo que ustedes pueden crear su biblioteca de herramientas, pero hay que irse aquí donde dice Users Libraries. Nos vamos a local. Esto es lo que vamos a tener en nuestra computadora. Entonces aquí ya tengo una biblioteca de herramientas, BF2, pero vamos a importar la que descargamos. Entonces le damos clic derecho y le decimos que vamos a importar la librería. Para ello, pues en descargas aparece este archivo, el que dice BF2 noviembre 24. Entonces le damos a abrir. Y aquí va a estar nuestra biblioteca de herramientas. Entonces acá hay una serie de herramientas que son para uso de fresadora, pero podemos ir añadiendo más. Según los apuntes podemos añadir más de acuerdo a lo que necesitemos, a las operaciones que vayamos a diseñar. Entonces esta es la forma en que vamos a utilizar nuestra biblioteca de herramientas. De hecho, para el diseño que vamos a ejecutar, lo que vamos a utilizar es esta herramienta que es un planeador. Y obviamente ahí ya tiene asignado un número en el postprocesador, en lo que sería la máquina. Y también vamos a usar la herramienta, un cortador plano de 3.2, la que está hasta acá arriba. Entonces nosotros podemos asignarle números y de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces ya tenemos importada nuestra biblioteca de herramientas. Para la segunda parte, que es la importación del postprocesador, lo que vamos a hacer ahora sí es irnos a la ventana de acciones y aquí le decimos que vamos a importar un postprocesador en la ventana de postprocesadores. Y ya está, nos va a abrir esta pestaña flotante, esta ventanita flotante, y nos vamos a ir a esta parte, a esta carpetita, y aquí ya tengo pues importada una. Si voy a importar una nuevamente, me voy a posicionar en mi carpeta local de mis postprocesadores en la carpeta local, y lo que vamos a hacer es importar el que descarguemos. Entonces aquí lo tenemos, si yo lo importo le doy a abrir, y va a aparecer que ya tengo dos. Bueno, aquí nada más aparece este, y ahí estaría importado. No, miento, es este que está acá. Este sería el que acabamos de importar y este es el que ya tenía yo. Entonces, si queremos borrar alguno, solo le damos clic derecho y le damos borrar. Y por eso, pues desaparecería el que no vayamos a utilizar. Después, lo que se tendría que hacer es que se debe primero conseguir la materia prima a partir del diseño. Si, por ejemplo, usamos la herramienta de inspección y le decimos cuánto mide de ancho, por ejemplo, de esta cara a esta cara, nos va a decir el programa, mide 100 milímetros, por ejemplo, esos son aproximadamente 4 pulgadas. Y luego si le volvemos a utilizar la herramienta inspect y le decimos cuánto mide de largo de aquí hasta acá, pues nos dice que son 153, entonces son aproximadamente 6 pulgadas. Y bueno, ahorita vamos a hacer una práctica en donde no necesitamos mucha profundidad de mecanizado
Entonces lo que vamos a hacer es primero generar una estrategia de planeado, o sea, esa sería nuestra primera estrategia, y luego lo que haríamos es que vamos a ejecutar con lo que sería un contorneado, con la herramienta más finita, pues que haga corte por todo el contorno de nuestras piezas que están acá. Entonces, lo que vamos a hacer pues es seleccionarla a partir de un nuevo setup. Entonces, ¿cómo vamos a generar nuestro nuevo setup? Pues hacemos un nuevo setup, pero nos tenemos que posicionar en la ventana de setups. Entonces le decimos, vamos a hacer un setup y nos aparece esta ventana flotante. Entonces, en la pestaña de medios donde se consigue el tamaño de la materia prima, acá dice que está utilizando uno que ya había hecho, pero vamos a cambiarlo por un tamaño de fijo de caja. Y de hecho, pues le da un tamaño fijo basado en estas dimensiones. Si nosotros tenemos las dimensiones, solo las corregimos. O podemos usar el tamaño relativo de caja. Y entonces, cuando le agregamos tamaño relativo de caja, entonces, de la materia prima, nos sugiere, ¿quieres a los lados que te dé 1 milímetro de más? Nosotros podemos decirle no, que le ponga 0. Y si arriba le decimos que quiera que, acá dice en la parte superior, ¿quieres tener un poquito de más? Pues también le podríamos decir que no, ¿no? O darle un pequeño sobrematerial. Vamos a verlo así de frente. Miren, acá está un 0.2. Por ejemplo, si yo le pongo 0, pues aparece, no se ve nada. Si yo le pongo que le dé 5 milímetros, eso en amarillo es nuestra materia prima que le está agregando de más, pero aquí lo que vamos a agregarle, por ejemplo, es 0.5 porque es la profundidad que vamos a ejecutar para nuestro mecanizado. Entonces le vamos a quitar medio milímetro para poder ejecutar nuestras operaciones de diseño de esta pieza. Entonces le decimos OK, pero antes de irnos de lo que sería este diseño de la materia prima, nos vamos a ir a la primera pestañita. Les decía yo que aparece una ventana flotante, o eso dicen sus apuntes, y en la primera pestaña se selecciona el tamaño de la materia prima o el tipo de material. Perdón, en la segunda se selecciona el tamaño y en la tercera se selecciona el número que nosotros vamos a generar como el programa, pero aquí no es necesario, eso se puede hacer hasta el final. O sea que aquí dice, siempre sugiere que es el 1001, podemos ponerle que sea el que genere el programa 5, pero no es necesario, al final podemos generarlo en cualquier número. Entonces aquí lo que queremos es que nuestro 0 piezas sea esta esquina. Entonces dice el origen hacia dónde está seleccionado. Bueno, pues quiero seleccionar un punto o quiero seleccionar de la caja de la materia prima y yo le podría decir quiero que sea esta ¿no? Entonces aquí me la da de manera exacta. Si yo quisiera seleccionar otra dirección de ejes, entonces en lugar de decirle orientación, aquí lo eligió el programa de manera la sugerencia mejor para el programa, para hacer esa pieza, pero nosotros podemos decirle escogió Model Orientation. Podemos decir que nosotros queremos seleccionar el eje Z y el eje X y entonces nos dice aquí, ¿quieres seleccionar el eje Z? Selecciona una línea que coincida con la dirección del eje Z. Y luego aquí también, ¿quieres seleccionar el eje X? Selecciona una línea, por ejemplo esta que estoy señalando, que vaya en dirección de tu eje X. Entonces por eso es que me pareció bien la orientación del modelo que nos dio. Y con eso terminamos esta asignación de la materia prima. Ahora lo que haremos es diseñar estas 3 operaciones. Vamos a explicarlas a partir de lo que tenemos en los apuntes. Vamos a hacer un planeado. No nos permitió, por el tipo de herramienta, hacer todas las líneas en un solo contorneado. Por eso lo único que nos falló es aquí en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es editar estas ventanas con doble clic aquí en donde está el icono, el iconito, perdón, para que nosotros podamos ver lo que se selecciona. En la primera pestaña vamos a seleccionar siempre la herramienta. En la segunda pestaña, lo que vamos a hacer es revisar cuál es la orientación de la herramienta. Esto es en el caso de que nuestra máquina sea de más de 3 ejes, que fuera una máquina de 4 ejes o de 5 ejes, pero vamos a hacerlo en una... Ahí no se mueve nada, porque no vamos a orientar la herramienta de ninguna manera. Y luego en la tercera pestaña, pues se selecciona en algunas operaciones en automático la sugerencia de corte, y si no, podemos utilizar estos dos comandos, el contornos de caras o algunas cadenas, chains. ¿Sí? Entonces podemos a veces seleccionar. En el caso de la operación de planeado, pues selecciona pues el tamaño de tu materia prima. Esa línea naranja dice eso es lo que voy a planear. Pero si nosotros quisiéramos planear solo una zona pequeña, lo que podríamos hacer es irnos a lo que sería nuestro módulo diseño, dibujar un rectángulo
Entonces aquí cuando decimos seleccionar una cadena, pues le decimos vamos a seleccionar esta cadena, una cadena cerrada. Vamos a ver la opción. Cuando yo le di clic acá, aparece la opción. ¿Qué quieres? ¿Una cadena abierta, cerrada o una cadena abierta? Si yo escojo una cadena cerrada, pues por ejemplo, yo podría seleccionar esto y decirle solo quiero el planeado de esa parte. Entonces ahí ya seleccionó, se puso naranja la otra cadena, pero en realidad lo que queremos planear es toda esta cara. Entonces, vamos a regresarnos a la primera ventana porque aquí seleccionamos nuestra herramienta. Y para un planeado, pues vamos a irnos a nuestra biblioteca que hemos importado, la que dice BF noviembre 24. Y les decía yo que existe aquí en su catálogo de herramientas un planeador. Y esta es la mejor herramienta para hacer un planeador. Entonces tienen unas velocidades por default que podríamos utilizar, pero si queremos hacer un cambio, dicen sus apuntes, si queremos hacer un cambio que no sea permanente, sino solamente es un cambio temporal, entonces podemos hacerlo directamente en esta ventana, en estas opciones. Por ejemplo, acá dice la velocidad del husillo, acá dice la velocidad del husillo cuando cambie de alturas, acá dice velocidad de corte, acá dice velocidad de entrada, entonces aquí es donde calculamos nuestra velocidad de avance, y aquí es donde ponemos, aquí abajo en velocidad de entrada es donde ponemos velocidad de penetración. Para la velocidad de salida vamos a sugerir pues siempre una velocidad mucho mayor a la que nos ofrezca la máquina. En este caso nos puede ofrecer hasta 2000 milímetros por minuto. Escogemos la máxima velocidad. Y luego hay otras velocidades, por ejemplo la velocidad de avance en cambios de altura, la velocidad de avance cuando hace los picoteos, los primeros picoteos y eso sería todo. Velocidad de avance cuando, o velocidad de movimiento de la herramienta cuando hace unos cambios de dirección. Eso sería la velocidad en cambios de dirección. Luego, en la cuarta pestaña, lo que hacemos es decirle hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, es una ventana flotante y acá dice que va a empezar desde la parte más alta, de lo que sería nuestra materia prima, ¿sí? Y luego, bueno, aquí la vamos a poner una vista frontal o una vista lateral para que vean que la herramienta el husillo va a traer su herramienta por acá muy rápido y aquí va a cambiar su dirección, su velocidad, perdón, y a partir de aquí usaría velocidad de entrada. Y si tuviera que moverse en alguna dirección en línea recta, pues usaría velocidad de avance. Por eso son importantes conocer las velocidades de avance de esta primera pestaña, las velocidades de movimiento. Y luego le decimos hasta dónde va a llegar. Entonces, en este caso, pues como nuestro diseño está más abajo de la materia prima, podemos decirle que queremos seleccionar a dónde queremos que termine ese corte. Entonces, aquí lo que hice fue seleccionar esta esquinita, porque pues ahí está la esquina de nuestro diseño. En la cuarta ventana, quiero decirles que ese planeador tiene como radio de corte máximo 0.5 y nosotros le pusimos de más 0.5 sobre material, pero me gustaría que lo hiciera en dos pasadas, entonces por eso es que le puse aquí 0.35 y le voy a decir que siempre corte en ambas direcciones, y que no deje sobrematerial, porque a veces se activa en algunas operaciones esto, dice quieres que deje 0.1 de sobrematerial, en realidad no, ¿sí? Y la última ventana es para que el programa le sugiera cómo serían las estrategias de entrada y de salida. Siempre sugiere unas buenas estrategias de entrada y salida, por eso en la última ventana no se mueve nada. En la segunda operación lo que vamos a hacer es elegir, primero elegimos la operación de fresado, ahora vamos a usar un contorno 2D. Entonces, cuando nosotros elegimos ese tipo de operaciones, lo que nos aparece es una ventana flotante nuevamente. Según dicen sus apuntes, en la primera pestaña vamos a seleccionar la herramienta. En la segunda es por si tenemos una máquina de segundo ejes, entonces de más de 3 ejes, perdón. Entonces esta no le hacemos nada. De hecho, tampoco a la última le hacemos nada. Y en esta de aquí, pues seleccionar hasta dónde van a llegar los cortes. O sea que esta sí vamos a mover, la primera sí vamos a mover. En esta también vamos a mover para decirle aquí las profundidades y en la primera lo que serían los contornos. Entonces, primera pestaña, pues podemos irnos aquí donde está la primera parte que dice herramienta, tool, y vamos a seleccionar. Si no, va a aparecer vacío en el caso de que abramos una primera operación. Vamos a cerrar esta ventanita y vamos a generar una nueva para que vean. Contorno. Entonces, aquí me selecciona pues la última que teníamos. Entonces,
vamos a buscar la herramienta. Acuérdense que su biblioteca local, ustedes ya pudieron haber elegido aquí el catálogo de herramientas, seleccionamos esta y así es como nos modifica las velocidades de corte y de avance, que ya tiene prediseñadas esa herramienta, pero si queremos mover algo, pues lo hacemos directo aquí en la ventanita. En la segunda ventana no se mueve nada, porque dice la máquina es de 3 ejes, entonces no hay que moverle nada. En la que sigue, aquí es donde seleccionamos los contornos. Por ejemplo, le decimos que vamos a usar una cadena cerrada y le decimos, primero queremos este contorno, por ejemplo. Y le decimos OK. Y luego le decimos, queremos otro contorno. También queremos este otro contorno, cerrado. Pero quiero que vean dónde se dibuja la flechita. Vamos a abrir este de aquí con 2 clics. Miren por dónde va a pasar la herramienta, va a pasar por dentro. Entonces, a lo mejor, si queremos que no pase por dentro, sino por fuera, le damos un clic en reverse y para que vaya la herramienta siempre por fuera de ese contorno. Eso es porque, pues, si yo paso una herramienta de 3.2, a lo mejor aquí se estorban. O sea, si paso por acá y luego la herramienta pasa por acá, a lo mejor no la alcanza a hacer. Entonces, por eso le decimos, queremos este contorno cerrado y pues podemos decirle que pase por dentro para que no choque con las líneas de este lado. Entonces, en este caso, pues la estrategia de mecanizado que necesitamos, pues es una estrategia que requiere de mucha selección de muchas líneas. Nos vamos a ver que aquí tenemos la primera cadena cerrada que fue esta, otra cadena cerrada que fue este círculo de acá, otra cadena cerrada que fue el que está acá adentro, otra cadena cerrada que está el contorno que está aquí. Entonces, fueron varias cadenas cerradas las que se seleccionaron aquí. Y luego nos vamos a la cuarta pestaña y aquí es donde le decimos cuánta profundidad. Hasta abajo de esta ventanita, hasta abajo, dice cuál es la altura más baja. Entonces podemos decirle, como no tiene el diseño ningún tipo de ranura ni nada, podemos decirle que vamos a seleccionar, pues por ejemplo, a mí es lo que se me ocurrió es seleccionar esta esquinita, o sea, donde está nuestro contorno, y luego decirle que se meta menos 0.5 más abajo de este contorno. O sea, esto sería ya lo que planeamos, lo que se volvió la cara plana, y luego que se meta 0.5 hacia abajo todavía más para generar los contornos. Entonces, lo podemos hacer con varias profundidades. Por ejemplo, en esta pestaña lo que dejamos casi todo es esto, y le decimos aquí en donde dice, porque esto aparece apagado, le decimos vamos a hacerlo con múltiples profundidades. Y podemos pedirle que lo haga de 0.25 en 0.25. Y también hay que desactivar porque a veces aparece aquí una rugosidad final, ordenar por islas. Entonces eso yo le sugeriría que se apagara y que se active aquí donde dice Bootways, que siempre que salga en alguna parte, pues que también venga cortando de regreso, porque si siempre aparece desactivado y entonces si por ejemplo hace una estrategia de corte y luego supongamos que quieres cortar esta línea y luego quieres más profundidad, pues se tiene que regresar a donde empezó para volver a hacer otra profundidad. Sin embargo, si nosotros activamos el Bootways hacia ambas direcciones, se mete cierta profundidad y corta, y cuando llegue aquí se vuelve a meter a la profundidad y viene de regreso. Entonces eso nos permitiría ahorrar tiempo de mecanizado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es revisar en nuestra simulación qué es lo que va a hacer. En nuestra simulación lo que hace pues es esta estrategia. Dice que por estadística va a durar 1 minuto con 42. Y bueno, pues eso serían las líneas que pudimos cortar con este contorno 1. Para el contorno 2, como nos faltaron algunas, pues lo que se hizo fue pues, seleccionar ahora estas otras cadenas, las cadenas que se muestran aquí, ¿no? Entonces, la primera cadena fue esta línea, fue una cadena abierta, luego otra cadena abierta por acá abajo, luego otra cadena cerrada que es un ojito de aquí arriba, otra cadena cerrada que es otro ojito de acá arriba, otra cadena que es un círculo de acá y otra cadena que es otro círculo de acá, y de ahí pues decirle que lo hiciera con múltiples profundidades. Entonces, vamos a hacer una simulación de todo lo que sería el mecanizado con las velocidades que hemos seleccionado, pero ustedes pueden cambiarlas, de hecho se calculan tal como se explicó en clase. Para simular todo, lo que tenemos que hacer es seleccionar desde el setup. Nos dice que no hay ningún problema que se haya encontrado para realizar la simulación, y lo que hacemos es
bueno, aquí voy a bajar la velocidad de simulación, es revisar qué es lo que va a hacer todas nuestras operaciones. Entonces se supone que le dimos 0.5 de material de más y físicamente lo que haría es cortar. Vamos a ver desde arriba cómo sobresale un poco la herramienta. Y de hecho también va a sobresalir aquí porque le pusimos algunos milímetros de más que sobresaliera. Y esa sería su estrategia de planeado. Luego haría el contorno 1. Como solo le vamos a dar una sola pasada, pues lo vamos a hacer en una sola operación. Pues lo hacemos, lo revisamos que haga las líneas que nosotros queríamos. Y como se puede apreciar, pues está haciendo los círculos que estaban marcados. Acá en esta parte me dice que va a durar todo el mecanizado 5 minutos con 35 segundos. Este tiempo en realidad es variable. Es variable. Aquí, aunque se ve que quiere hacer la estrategia, en realidad no la hizo, la hace hasta la segunda parte de mi contorno. No pudo hacer la estrategia de mecanizado. Aquí está haciendo el otro corte, lo puso en otro color. Y luego va a hacer en las últimas partes del mecanizado. Y ya, ahí terminará nuestra simulación. Y con eso pues terminaríamos el diseño de nuestras operaciones para esta pieza. Finalmente, para conseguir el postprocesado de una pieza enfresadora, hemos descargado un postprocesador. Entonces, lo que vamos a hacer es que si yo me paro, dice sus apuntes, si yo me paro en una sola operación y voy a donde busco el comando de postprocesado, solo voy a sacar un programa que tenga esta operación. Entonces, no necesitamos esto. Apareció una ventana flotante, que es esta, y vamos a seleccionar desde el setup y le vamos a decir que vamos a postprocesar y para que nos genere un programa. Entonces, nos aparece una ventana. De hecho, acá están las operaciones en la segunda pestañita, pero en esta ventana es la única que vamos a trabajar. Les decía yo que, pues, aquí me dice que solo tengo el hash ST10 y en realidad tenemos que hacerlo con el BF. Entonces, buscamos el postprocesador, que en realidad es este de acá, y lo seleccionamos. Entonces ya aparece el PNGC y le ponemos un número al programa. Por ejemplo, no respetó que quería yo sacar el programa 5, le decimos cuáles son las unidades de medida y ya. Si queremos poner un comentario, por ejemplo, el tipo de caritas para decirle el tipo de software que vamos a sacar, pues eso es lo que hacemos. Pues procesamos. Dice que ya tengo un programa que se llama 5, entonces vamos a decirle que no, vamos a generar otro. En este caso, aquí se me olvidó cambiar cuál sería la biblioteca de la carpeta de descargas. Lo está descargando en donde dice usuarios, documentos, Fusion. Entonces vamos a cambiarle donde queremos que se descarguen. Vamos a descargarlos al escritorio. ¿Sí? Eso se me había olvidado. Es la parte de seleccionar la carpeta y donde queremos seleccionar. Ahora sí, ahí no tengo ningún programa 5. Y entonces pues, procesamos nuevamente. Nos debe salir el comentario. Y vamos a buscar. Aquí está mi programa 5. Lo abrimos y lo revisamos. Por ejemplo, dice, se va a utilizar para altas velocidades G1 con F5 en lugar de G00. En realidad, pues esto lo quitamos, este comentario. Yo lo que normalmente suelo colocarle, pues es entre paréntesis, por ejemplo, el tipo de trabajo que se hace, unas caritas, luego también le pongo el tamaño de la materia prima, le pongo cuánto mide en X, en milímetros, cuánto mide en Y en milímetros, y para que pues otra persona pueda conocer cuál es el tamaño de materia prima en Z, en milímetros. Y también cuando son las herramientas, aquí pone las herramientas de cierto nombre, pero acá le digo que es un cortador vertical, recto, y ya le pongo D-3.2 y le borro todo esto. Le pongo 3.2 milímetros, mientras esté en paréntesis no lo va a ejecutar o no va a tener ningún problema. Y en la posición 2, en la T02, vamos a poner el planeador. Y ya, eso sería todo lo que hay que moverle, porque todo lo que generó, pues en realidad lo generó para que se hiciera el programa. Miren, sacó 11.225 líneas, pero están numeradas de 2 en 2, de 5 en 5, perdón. Y pues ese comentario al inicio que está usando G1 F5000, en realidad podemos cambiarlo cuando estamos haciendo el procesado
Cuando estamos haciendo postprocesado, acá dice que se utilice G00 para los movimientos rápidos, aquí en esta parte, preferencias, y cuando postprocesemos, pues obviamente vamos a generar otro código. Aquí le damos cancelar, porque lo abrió en otra ventana que no quería yo que abriera. Ahora sacó el 20.000, vamos a compararlo y acá ya dice que está utilizando el G00 para hacer las movimientos a lo largo de las rutas fuera de la materia prima. Entonces, este es el software que metemos en un USB, está separado por operaciones, o sea, si nosotros nos ponemos a revisar, acá es la parte del planeado, y debe de haber la parte del contorno 1, el contorno 2, acá está el contorno 2, y acá empieza el contorno 1, de hecho, entonces para todo tiene pues un inicio y un fin, aquí escogió la herramienta, aquí le puso las RPMs y todo lo que hemos venido viendo en clase. Espero les sirva para poder entender lo que vamos a realizar en lo que sería ya la práctica de mecanizado en fresadora.